Un 30 de julio de 1017, Alfonso V reúne la Curia Regia en la segunda catedral románica de Santa María, con el fin de promulgar el Fuero de León. Este momento y hecho significó algo determinante. Atrás había quedado un periodo de conflictos y turbulencias en el que confluyeron varios componentes: guerra civil entre Ordoño III y Bermudo II, y las razias de Almanzor, que se repiten cada año desde el 977. Estas llegan hasta el año 1008, año en el que muere Abd al-Malik. 6 años antes había muerto Almanzor, su padre, y entre ambos habían realizado más de 60 incursiones en todo el norte de la península, sembrando la destrucción. La ciudad de León, según dicen las crónicas, fue devastada dejando en pie tan solo una torre. Este es el escenario que se encuentra Alfonso V, proclamado rey en la Catedral de León en el año 999 a la edad de 5 años, ejerciendo la tutela su madre, Elvira García, y el conde Menendo González hasta el año 1008, que llega a su mayoría de edad. Han de pasar 9 años no exentos de problemas hasta llegar al año 1017, y ya con el reino en orden, Alfonso convoca una curia de la que sale el fuero. Pero, ¿qué quiere hacer el rey promulgando esta norma? Y tuvo una idea luminosa que sentó un precedente desconocido en el mapa jurídico de la España de la Alta Edad Media. Reunió una curia en Santa María de Regla, con los obispos, con los abades y con los magnates, para tratar asuntos de interés común. Y esos asuntos de interés común ordenó que fuesen ley para todo el reino. Es la primera muestra de derecho territorial, es decir, para todo el reino, de que se tiene noticia en España. Este cuerpo de legislación tan extenso es un cuerpo de legislación jurídica temprana dentro del contexto del férreo feudalismo europeo. El Reino de León es una singularidad jurídica que trata de atender a la fijación de leyes escritas frente a otros territorios que funcionan más por las costumbres. De esta manera, los habitantes del viejo Reino de León se convierten en foreros. Es un reino que atiende esta singularidad de entender los contextos propios y de una serie de libertades que transforman el feudalismo en este reino como un feudalismo que se consideran por parte de los expertos como débil. Pero nos encontramos con un concejo de León desarrollado y maduro, increíblemente maduro para su época. Tanto es así que algunos historiadores del derecho más antiguos y de más fuste que yo han llegado a preguntarse si dentro de esos preceptos locales no se habrían incluido otro tipo de preceptos. Pero no podemos olvidar que este modelo legislativo de expansión llega hasta nuestra Constitución del 1812. En el año 1020 se promulgan los fueros locales. Estos regulan la vida de la ciudad y de su alfoz. Los pueblos que conforman el alfoz se citan en el precepto 29, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días, como Santas Martas, Cifuentes de Rueda, Villafeliz de la Sobarriba o Villar de Mazarife. Este alfoz actualmente comprendía 25 municipios con una extensión de 1.400 kilómetros cuadrados. Pero, ¿cómo era León en los tiempos del fuero? ¿Qué se podría ver hoy que coincida con lo que una persona hubiera podido ver en aquel momento? En la provincia podemos hablar de San Miguel de Escalada o Santiago de Peñalba. En la ciudad de León podemos contemplar la iglesia de Palat de Rey, único vestigio de lo que fue el monasterio, o San Isidoro, entonces llamado San Juan. De la catedral románica solo quedan los cimientos que en el siglo XIX sacó a la luz el arquitecto Demetrio de los Ríos. Asimismo, debemos mencionar elementos como la cruz de Peñalba o el magnífico antifonario que se guarda en la Catedral de León. Respecto de los textos que han llegado hasta nuestros días, que aluden a los fueros, tendríamos que citar principalmente el Libro de los Testamentos, o Liber Testamentorum, que se guarda en la Catedral de Oviedo. Los documentos correspondientes al fuero de León aparecen en leonés, ya que en este siglo comienzan a imponerse al latín las distintas lenguas romances. Del fuero de León tenemos dos versiones principales, porque hay otras varias conservadas en distintos archivos,
Pero para los lingüistas las versiones principales son dos, una en latín y otra en romance, de distinta época, lógicamente, que son las que nos ofrecen una visión de la lengua de la época y principalmente de la lengua escrita y cómo sería la lengua escrita en ese momento. De todos modos, la más importante para nosotros, insisto, desde el punto de vista de la filología, es la versión en romance. La versión en romance del Fuero nos ofrece un modelo de la lengua en la que estaban escritas las reglas de la ciudad, las reglas por las que se movía la sociedad leonesa, las reglas de los mercados, las reglas de los pagos, las reglas de los arrendamientos, y nos lo hace en la lengua que en ese momento se hablaba, algo que no ocurría en la versión anterior, escrita en latín, que realmente era una lengua de uso oculto, escrito, pero no de la lengua hablada. Y representa el cambio, más que evolución, el cambio que se ha producido desde la primera versión, 1118, el siglo XII, a la segunda mitad del siglo XIII, en la que nos encontramos ya muchos textos en romance. Los fueros de León tienen una gran influencia en otros lugares, tanto en lo que hoy comprende la provincia de León como fuera de ella. Respecto de la provincia, son 170 las poblaciones que fueron incluidas por esta norma. En cuanto a la influencia en otros fueros extraprovinciales, la expansión se produjo a través de dos líneas forales, la de Sahagún y la de Benavente. Pero se podrían citar muchos lugares de las provincias de la Comunidad de Castilla y León, así como en La Rioja, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Extremadura y Portugal, entre otros. El libro de los fueros, publicado por Reino Editorial, se ha realizado a partir de un original, tal y como se hacía en la época medieval. Este original se ha escrito a mano por el calígrafo Antonio Suárez, el escribano. Un milenio después, estoy caminando sobre el mismo proceso de escritura manual en pergamino, que ya caminaron aquellos escribanos. Planteé este trabajo como un códice y no como un pliego único de pergamino, como seguramente fue realizado el original. Como la obra iba a contener 3 versiones de los fueros en 3 lenguas distintas, opté por 3 tipos de caligrafía diferente. Lógicamente, para la versión del siglo XI original, por correspondencia cronológica tenía que usar la letra visigótica. Para la segunda utilicé la letra carolingia, que viene a ser la letra de la época del románico. Y para la versión en español utilicé una letra muy leonesa, que es una letra pregótica, y la copié de las obras de Santo Martino. Pero lo natural y lo tradicional en todo este trabajo ha sido el pergamino. Todo el trabajo ha sido realizado en folios de pergamino ovino, auténtico, natural. Y también es auténtica la acuarela de oro. El trabajo se ha realizado a lo largo de 2 años. Ha sido un proceso, pues, como se ve, muy dilatado en el tiempo, pero gracias a eso ha sido un trabajo muy concienzudo. La encuadernación corrió a cargo de Miguel Laiz, que también emplea técnicas artesanales. Miguel Laiz explica esta labor. Bueno, pues la verdad es que la planificación del libro fue una cosa bastante sencilla. Yo desde el primer momento, cuando Vicente Cabrajal se acerca por el centro y me comenta el proyecto, pues resultó todo muy cómodo porque enseguida aceptaba mis propuestas y luego después sencillamente fue una puesta en común de sus necesidades con mis capacidades y a partir de ahí se fraguó todo lo que es el libro. Bueno, pues tras la puesta en común, el libro se plantea como una suerte de facsímil de un libro de la época a la que correspondería. Entonces se trata de construir un libro siguiendo las técnicas antiguas y que dé una apariencia lo más fiel a lo que sería un libro de la época a la que le correspondería, de la que corresponden los fueros. Desde el chiflado de la piel hasta la costura del libro, el lomado, el sacarle la media caña, todas las partes, todas, sin ninguna que nos dejemos, están hechas a mano. El fin último de un centro ocupacional como es este es tratar de insertar a los usuarios en un trabajo normalizado y formarles para que puedan desarrollarlo, bueno, con plena
con plena eficacia. Y contribuir nosotros a que el libro se pueda llevar a cabo es muy importante por la visibilidad que da al centro y sobre todo la gratificación que para los usuarios supone el ver el reconocimiento y ver la difusión y la divulgación que tiene el libro fuera de este taller. El libro, que sale a la venta, es una tirada limitada a 504. Una edición que cuenta con las colaboraciones de autoridades y aportaciones de especialistas en distintos campos, que se han esforzado para que resulten comprensibles las distintas materias, como son el del derecho, la lengua, geografía, arte e historia. Aparecen los preceptos en latín y romance, además de una magnífica traducción al castellano. Finaliza con los apéndices, donde aparecen las copias de los originales del Liber Testamentorum, del texto romance de la Biblioteca Nacional y del Liber Fidei o texto bracarense, unidos por primera vez en una misma publicación. Este libro de Editorial Reino supone el acercamiento de uno de los grandes hitos históricos que se conmemoran en León. 1000 años que hablan de la importancia que como reino tuvo esta tierra.